Vamos a la proclamación de la palabra y los invito a que vayamos a la primera carta de Juan y vamos a leer del capítulo 4, versículo 7 al capítulo 5, versículo 12, y lo vamos a hacer de nuestra forma acostumbrada. Yo comienzo a leer y ustedes el siguiente y así sucesivamente hasta que todos unidos leamos el versículo 12 del capítulo 5. Dice: amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Vamos a responder a esta lectura.
entonando la alabanza número 97, Tierra bendita y divina. Ahora los invito que así de pie recibamos al que trae el mensaje, Jesús el Cristo, nuestro hermano Miguel Silva. Hermanos, ¿pueden tomar su lugar, por favor? Bien, hermanos, vamos a abrir escritura, hermanos. En Primera de Juan, capítulo número 5. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos la parte A del versículo número 1, del capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo 5, primera parte del versículo número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ha... Hasta ahí, hermano. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, hoy en esta tarde, Señor, estamos agradecidos, bendito Padre, de que tú hayas tenido a bien, Señor, reunirnos como tu pueblo, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu voz, Señor, para poder comprender tus mandamientos, Dios. Gracias te damos, Dios, porque es un privilegio, Señor. Porque, Señor, tú pones en nosotros, en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Y, Señor, en tu misma palabra, Señor, lo has dicho. ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Solamente, Señor, en ti está la verdad, Señor. Solamente, Señor, en ti tenemos esperanza, Señor. Y, Señor, por eso estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, te damos.
Y queremos pedirte, Señor, en esta tarde que tu Santo Espíritu, Señor, mueva las fibras más sensibles que tenemos en nuestro corazón, Señor. Nos haga comprender, Señor, todo lo que tú, Señor, nos vas a hablar el día de hoy, Dios. Nos dé dirección, Señor, nos dé guía, Padre, para poder, Señor, movernos en esta tu creación, Dios. Gracias te damos, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. Amén. Bien. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Aunque cada vez que me toca predicar, hermanos, pues seguimos con la encomienda que tengo del consistorio, hermanos, que es la predicación del credo de los apóstoles. Bueno, ya tiene algún tiempo que estamos predicando sobre este tema, que es muy importante, porque son de las doctrinas básicas que todo cristiano debería de conocer. Y el día de hoy, hermano, vamos a hablar precisamente sobre la pregunta número 31 del Catecismo de Heidelberg. Y esta pregunta número 31, hermanos, es muy importante porque nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, como el Cristo. Si nosotros nos acordamos, la pregunta número 29, que ya expusimos posteriormente, hablaba acerca del nombre de Jesús. Y en la predicación de la pregunta número 29 hablamos de que Jesús ciertamente es el Salvador. Lo desarrollamos de una forma clara, esa pregunta. En la pregunta número 30 también hablamos de que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador y que no existe otro más que nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero ahora tenemos, hermanos, el día de hoy la pregunta número 31. Y en esta pregunta número 31 dice así. Pregunta 31. ¿Por qué se llama Cristo, es decir, el ungido? Y la respuesta que presenta el Catecismo de Heidelberg es la siguiente. Porque Él es ordenado por Dios el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro principal profeta y maestro, quien nos revela completamente el consejo secreto y la voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y nuestro único sumo sacerdote, quien por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive para interceder por nosotros con el Padre, y nuestro Rey eterno, que nos gobierna con su palabra y el Espíritu, y nos defiende y preserva en la redención obtenida por nosotros. Esta es la pregunta número 31 y obviamente la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg a la pregunta número 31. Podemos hacer una combinación o una comparación, hermanos, entre la pregunta número 29. La pregunta número 29 nos hablaba acerca del nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Pero el Catecismo de Heidelberg lo está presentando de una forma general, porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo es Salvador de toda su creación, entre los cuales se encuentra el hombre. Por lo tanto, también nuestro Señor Jesucristo es Salvador del hombre. Pero debemos entender que no nada más es Salvador del hombre, sino es Salvador de toda la creación. Esa es la pregunta número 29. Ahora en la pregunta número 31 nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo. Está hablando de una forma más específica. Porque si nosotros nos vamos al original griego, nosotros vamos a ver que el término Cristo significa el Mesías. Mesías significa el Mesías. Pero nosotros podemos entender también de una forma clara que el pueblo judío era un pueblo hebreo. Entonces, para poder entender nosotros el término de el Mesías, podemos también, sin hacer violencia a una interpretación bíblica de este tipo, ver qué significa el término Mesías en el original hebreo. Aunque ciertamente nosotros vemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no estamos haciendo violencia a esa interpretación, porque el pueblo de los judíos fue un pueblo hebreo. Y el término el Mesías en hebreo significa el ungido.
Pero ¿qué significa el ungido? El ungido significa una persona que es escogida por Dios y es separada para poder desarrollar el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Esos son los 3 puntos que se desprenden del término el ungido, aunque ese término ungido lo vamos a encontrar del original hebreo. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos? Nosotros lo que debemos de hacer es hacer una comparación, hermanos. Vamos a hacer una comparación entre lo que se desarrollaba tanto en el principio, creación, en el Antiguo Testamento y en Cristo, acerca de los 3 términos: profeta, sacerdote y rey. Vamos a tocar 2 puntos principalmente en el desarrollo de este sermón. Los 2 puntos que vamos a desarrollar el día de hoy son: primero, ¿qué debemos entender por Jesús el Cristo? Es el primero que vamos a desarrollar. Y el segundo, en el hombre, ¿cuál es el oficio dado por Dios? Porque muchas veces nosotros nos perdemos de una forma fácil y no logramos entender cuál es el oficio que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos, como redimidos en Cristo, hermano. Pero vamos a iniciar. Primero, ¿qué debemos entender por Jesús el Cristo? Ya hablamos, hermanos, en la introducción, que ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Y el Mesías implica el ungido. Y el ungido es aquel que desarrolla el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Pero vamos a desarrollar cada uno de esos 3 términos de una forma más clara, aunque ya lo hemos visto muchas veces. Ya lo hemos explicado una gran cantidad de veces, hermanos. Vamos a hacerlo nuevamente, pero de una forma más general, porque es muy grande, hermano, el término profeta, sacerdote y rey. Son muchos conceptos, pero lo vamos a hacer de una forma más clara, desde el punto de vista creación, caída y redención. Vamos a tomar estos términos. Vamos a iniciar con el primero. Vamos a hablar acerca del profeta. Primeramente nos encontramos en el punto creacional. Nos encontramos con el primer hombre, Adán, el que se encontraba en el huerto del Edén, antes de la caída, hermanos. Debemos de ver que ciertamente Adán tenía una comunión íntima con Dios, hablaba personalmente con Dios, le declaraba la voluntad Dios a Adán, y Adán con gusto, hermanos, hacía la voluntad de Dios. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo número 1. Y podemos ver, hermanos, cómo ciertamente el hombre en ese tiempo tenía una comunión íntima con Dios. Y Dios le declaraba la voluntad o le hablaba de una forma personal a Adán. No tenía que ocupar ningún otro medio para poder hablarle directamente al hombre. Le hablaba de una forma personal, como nos estamos hablando ahorita. Ciertamente Dios le declaraba las cosas al hombre y el hombre lo que hacía era cumplirlas. Pero ¿qué era lo que pasó, hermanos? Ciertamente nosotros podemos ver que a causa de la caída, esa comunión que tenía Adán con Dios se distorsionó. Podemos encontrar, hermanos, ciertamente que en el libro de Génesis, hermanos, capítulo número 1, versículo número 26 al 30, hermanos, capítulo número 1, versículos 26, hermanos, ciertamente nosotros podemos encontrar que el hombre fue puesto como cabeza de esta creación. Y lo que hacía Dios era decirle: tú como parte de esta creación, como cabeza de esta creación, tú tienes que cuidar la creación. Porque ciertamente tú has sido puesto en esta creación para poder ser cabeza, para poder ser Señor, para poder ser el administrador de esta creación. Y se lo declaraba a Dios de una forma personal. Se lo declaraba a Adán al principio, hermanos. Y a causa del pecado, esa comunión que tenía el hombre con Dios quedó distorsionada, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que después de la caída, el hombre ya no habla directamente con el hombre. Dios no habla directamente con el hombre, sino que ahora lo que hace Dios es que ocupa a personas dentro de su pueblo para poderle hablar a su propio pueblo, hermanos. Tenemos varios ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Ciertamente Moisés formaba parte del pueblo de Dios, hermanos.
Y después de que formaban parte del pueblo de Dios, ciertamente vemos en la Escritura cómo Moisés fue apartado de su pueblo y fue adoptado por los egipcios. Y después de que fue apartado por los egipcios, nosotros sabemos en la Escritura que también el Señor lo apartó de ahí y fue llevado con el sacerdote Yetro. Y también fue instruido en ese lugar, hermanos. Pero el Señor, Dios, también apartó a Moisés de ese lugar y lo regresó a su pueblo. Cuando lo regresó a su pueblo, ciertamente Dios le dijo a Moisés que tenía que liberar a su pueblo de la opresión de los egipcios. Y lo que hacía Dios es que le hablaba de una forma personal a Moisés y le decía: tienes que sacar a tu pueblo, tienes que ir delante de Faraón y decirle: saca a mi pueblo, porque es necesario que vayan a hacer un sacrificio y una ofrenda agradable a Dios. Ciertamente podemos encontrar, hermanos, que el Faraón era rebelde y se oponía a la voluntad de Dios, hermanos. Aunque también esta oposición provenía de Dios, hermano. Pero podemos ver que el instrumento por el cual Dios le hablaba a su pueblo era una persona de carne y hueso como nosotros, mortal. De tal manera que Dios le hablaba a esta persona, a Moisés en este caso, y eso que Dios le hablaba se lo declaraba tanto al pueblo como al faraón. De tal manera que Dios le dijo al último: vas a sacar a mi pueblo para que me adore. Dios, conocemos toda la parte del Éxodo, hermanos, de tal manera que el pueblo salió y vimos todas las maravillas que se desarrollaron en el Éxodo, hermanos, de tal manera que Dios fue glorificado. Y todo lo que el pueblo hacía en ese tiempo y en ese momento era declarado por Dios y se lo decía directamente a una persona del pueblo de Dios. Y ese pueblo se lo declaraba tanto al faraón como a su propio pueblo, hermanos. Y no nada más podemos tener a Moisés, tenemos muchos personajes en todo el Antiguo Testamento que hablaron de parte de Dios. Por ejemplo, tenemos a Elías, tenemos a Samuel, tenemos a todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron la voluntad de Dios y que se le hablaban tanto al pueblo como al rey. Se le hablaban al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Y esos hombres que estaban tanto en el Antiguo Testamento como en el principio eran hombres como nosotros, hermanos, con sentimientos, con dolencias, hombres imperfectos, hombres que nada más lo que hacían era la voluntad de Dios, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos a un personaje que es importantísimo, que es el parteaguas, es nuestro Señor Jesucristo. Y este personaje que es importantísimo, que es lo más importante para nosotros, ahora es el que intercede, por el que habla de Dios para con nosotros, hermanos. Es el que habla la perfecta voluntad de Dios. Este personaje, Cristo Jesús, ahora no es una persona como nosotros, porque no tiene pecados. No es imperfecto, porque Cristo Jesús es completamente perfecto. Aunque ciertamente la condición que tiene o que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es cumplir con la voluntad de Dios. Y uno de los puntos a los cuales vino nuestro Señor Jesucristo a cumplir es a declarar la perfecta voluntad de Dios a su pueblo elegido, los cuales somos nosotros, hermanos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a cumplir el oficio de profeta, a hablar acerca de la voluntad de Dios, hermanos. Y podemos encontrar, hermanos, que tenemos una perfecta dirección, que es la Escritura. Y en la Escritura nosotros encontramos también la voluntad de Dios. Y en la Escritura encontramos a Cristo Jesús, que es el perfecto Hijo de Dios, el cual cumplió la voluntad de Dios, hermanos. Habló de una forma perfecta y desarrolló de una forma perfecta el oficio de profeta, hermanos. Podemos ver que en este tiempo hay muchas personas que se levantan como profetas, hermanos. Y podemos ver muchos movimientos cristianos que dicen: no, en esta congregación hay verdadero profeta, hermano.
Pero no, hermanos. El único profeta que existe en este tiempo es nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos decir que ya pasó, porque Cristo Jesús vive eternamente y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el que intercede por nosotros eternamente y para siempre, hermanos. En el Antiguo Testamento hubo una gran cantidad de profetas, hermanos, pero eso ya pasó. Eso fue en la antigua dispensación, hermanos. Ahora nosotros no podemos encontrar otro profeta, aunque muchos cristianos digan que en sus iglesias hay profetas, que hay apóstoles. No, hermanos, eso es en el antiguo pacto, en la antigua dispensación. Ahora el único profeta que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, porque cumplió completamente el oficio de profeta, hermanos. Por eso se llama Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, el que cumple el oficio de profeta, sacerdote y rey. Ahora, con respecto a sacerdote, hermanos, ciertamente nosotros encontramos que en este tiempo, también en muchos lugares, no quiero decir denominaciones ni religiones, hermanos, existen sacerdotes. ¿Qué con esos sacerdotes, hermanos? Delante de Dios, hermanos, son válidos en este tiempo esos oficios que están desarrollando. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, porque ciertamente vamos a verlo también desde el punto de vista creación, caída y redención, hermano. Nosotros sabemos, hermanos, que a causa del pecado el hombre se encuentra en una condición de miseria y el hombre se encuentra separado de la voluntad de Dios, y el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios, hermanos. Por eso nosotros encontramos en el libro de Génesis, hermanos, que ciertamente lo que hizo Dios fue sacarlo del huerto del Edén. Lo sacó completamente del Edén. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Dijo, grande es lo que me has puesto, la carga, porque ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Y ciertamente sabemos que en la Escritura dice que le puso señales para que nadie le hiciera nada. Pero lo importante de esto es que ciertamente a causa del pecado, esta comunión también se rompió, como al principio. Pero ahora el hombre se quedó en una condición de miseria. El hombre es un personaje pecador. Y no nada más él, sino toda la descendencia de Adán. Toda la raza humana queda en una condición de miseria, en una condición de pecado. Nosotros podemos leer en la Escritura que en todo el Antiguo Testamento ciertamente encontramos que para que el hombre pueda ser justificado delante de Dios es necesario que exista un mediador que medie entre Dios y el hombre. Y para que el hombre pueda ser perdonado de sus pecados es necesario que exista un derramamiento de sangre y que se ofrezca un sacrificio. Ese sacrificio era ofrecido por un personaje también muy importante del Antiguo Testamento, que era de la familia de Leví, que nada más eran los únicos que podían ofrecer sacrificios delante de Dios. Pero este personaje también era una persona como nosotros, imperfecto, mortal, de tal manera que primero tenía que ofrecer sacrificios por él mismo y después ofrecer sacrificios por el pueblo. Y después de que ofrecía sacrificios por el pueblo, Dios justificaba al pueblo por esa obra de redención que hacía el sacerdote. Ahora, ¿qué tenemos en Cristo Jesús, hermanos? En Cristo Jesús nosotros tenemos que ciertamente nuestro Señor Jesucristo vino a redimir a su pueblo. Tenemos ahí un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote es el que intercede por Dios y entre Dios y el hombre. Es el que intercede por nosotros delante de Dios. No existe otro más que nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Ahora, Él es el mediador. Ahora, para que el hombre pueda ser perdonado, ciertamente tiene que existir un sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo se hizo sacrificio vivo. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Él mismo se dio a sí mismo por el perdón de los pecados. Y también en el Antiguo Testamento encontramos que para que el hombre fuera perdonado es necesario el derramamiento de su sangre. Nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento ciertamente que el hombre era justificado delante de Dios, pero ahora el que nos justifica a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El que perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender, hermanos, que el único sacerdote que puede existir es Cristo Jesús, hermanos. No existe otro sacerdote más que Cristo Jesús. Aunque en otros lugares digan el sacerdote, no existen. El oficio de sacerdote nada más fue dado ahora en Cristo Jesús, porque es el único que existe para poder mediar entre Dios y el hombre, hermanos. No hay otro sacerdote más que nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos el oficio de rey. El oficio de rey es muy importantísimo y lo podemos notar en toda la Escritura, hermanos. Pero vamos a verlos desde el punto de vista creación, caída y redención. Ciertamente nosotros nos encontramos a Adán. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Adán? Lo que hizo Dios con Adán fue que lo puso como cabeza de la creación, como el Señor de todo lo creado. Lo puso como la máxima autoridad que existía en esta creación. Lo podemos encontrar en el libro de Génesis, hermanos, también. Y a causa del pecado, hermanos, nosotros podemos encontrar también que ciertamente esta autoridad se le fue quitada. Se le fue quitada ciertamente. Y ahora podemos encontrar que en todo el Antiguo Testamento nada más existía un solo pueblo, el pueblo elegido por Dios. Y eran gobernados de una forma teocrática. El que gobernaba a este pueblo era Dios, hermano. Pero nosotros podemos encontrar que a través de la historia el pueblo ha sido rebelde y ha sido contumaz. ¿Y qué es lo que le dijo el pueblo a Samuel? Queremos que nos des un rey como los demás pueblos. Queremos un rey como ellos, que nos gobierne, que nos dirija. ¿Y qué fue lo que dijo Dios al profeta Samuel? Haz lo que ellos quieran, porque a mí es al que me están desechando. La autoridad que yo les estoy dando a ellos la han hecho a un lado. Ellos no quieren que yo sea su rey, su Señor, el que los cuide, el que los dirija. Entonces levantó al primer rey, Saúl. Y nosotros vemos toda la historia que pasó Saúl, hermanos. Al principio fue fiel al Señor, pero conforme fue pasando el tiempo, nosotros vemos también que estos reyes que fueron levantados eran hombres como nosotros, imperfectos, con pecados, con problemas, transgredían la ley de Dios. Y podemos ver que no nada más Saúl fue bueno delante de Dios y malo a la vez delante de Dios, sino que también a través de la historia nosotros podemos ver que se levantaban reyes buenos. ¿Y a qué me refiero con buenos? Que hacían la voluntad de Dios, que obedecían las leyes de Dios. Y también había reyes malos que se rebelaban de una forma clara a la palabra de Dios, hermanos. Y estos reyes que han sido levantados en el Antiguo Testamento deberían de ser ungidos por un sacerdote. En este caso estamos hablando de Saúl, fue ungido por Samuel. Entonces el pueblo reconocía la autoridad de este rey. Y entonces podemos ver que el pueblo se sometía a lo que el rey decía, hermanos. Y así a través de toda la historia podemos encontrar reyes que son buenos y reyes que son malos. Reyes que hacían la voluntad de Dios y reyes que no hacían la voluntad de Dios. Ciertamente cuando el rey se apegaba a la palabra de Dios, el pueblo era bendecido. Pero cuando el pueblo se rebelaba o cuando el rey se rebelaba a la palabra de Dios, todo el pueblo sufría.
Podemos ver cómo pueblos eran completamente destruidos, hermanos, porque los que eran levantados como reyes eran personas imperfectas, eran personas que tenían pecados, eran personas como nosotros, del pueblo de Dios, hermanos. Pero ahora tenemos nosotros alguien, hermanos, que es perfecto rey, perfecto hombre, sin pecados, que es el Señor de esta creación, hermanos. Podemos encontrar, hermanos, que ahora en Cristo Jesús nosotros conocemos, hermanos, que Él es la única autoridad de esta creación, que vino a cumplir aquello que Adán no pudo cumplir. La autoridad que se le había dado a Adán fue quitada, y ahora la autoridad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Cuando se está refiriendo que dice que a lo suyo vino, dice que vino a ser rey. Vino a ser rey de esta creación. Vino a ser Señor de esta creación. Y ahora nuestro rey no es un personaje imperfecto o un personaje que tenga pecados. Nuestro rey es rey de reyes, es señor de señores, es el dueño de esta creación, el que tiene dominio sobre todo lo que existe, hermanos. Podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, cómo con la autoridad del rey, él podía caminar sobre el agua. Podemos ver cómo, Señor, él podía levantar muertos. Podemos ver también que él como rey y como Señor, él podía hacer que la gente hablara, aunque estuviera muda. Podía hacer también que la gente viera, podía hacer que la gente escuchara, podía hacer que las tormentas se calmaran, porque Él es el que tiene la autoridad sobre toda esta creación. Y es lo que nosotros debemos de reconocer, de que nuestro Señor Jesucristo es perfecto profeta, perfecto sacerdote y perfecto rey. Es lo que nosotros debemos de entender, hermanos. Y la pregunta que te hace el catecismo es: ¿tú quién crees, hermano, que es el Cristo? ¿Hay en realidad un perfecto conocimiento de lo que significa el Cristo? La Iglesia romana lo único que dice es el que está crucificado. Relacionan al Cristo con el crucifijo y no tiene absolutamente nada que ver. Relacionan al Cristo, por ejemplo, los mormones lo relacionan como un ser bonachón, barbado, que tiene las manos cruzadas y que está viendo en una fotografía. Ellos piensan que ese es su Cristo, su Señor, su Rey. Pero para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es el que fue perfecto profeta, perfecto sacerdote y perfecto Rey. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que es Señor y el que es Rey de esta creación. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. El segundo punto, que también es muy importante. Ahora, en el hombre, ¿cuál es el oficio dado por Dios? Nosotros ya vimos, hermanos, que ciertamente Cristo Jesús tuvo el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, y que fue ungido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, para desarrollar estos oficios de una forma perfecta. Ahora, ¿qué pasa en los cristianos, hermanos? Los cristianos, ¿cuáles son los oficios que debería de desarrollar? Siervo, custodio y mayordomo. Esos son los oficios que el hombre debería de desarrollar, ya sean impíos o ya sean píos, hermanos. A causa del pecado, nosotros vemos que la raza humana no cumple con ese triple oficio, porque cuando se encuentran en una condición de pecado, en una condición de miseria, o que no han nacido de nuevo, ciertamente no quieren servir a Dios para nada.
no quieren saber nada de Dios. Sirven a sus propios deseos, sirven a sus propios gustos, sirven a sus propios deleites. Lo último que piensan hacer aquellas personas que no creen en Dios es servir a Dios, hermanos. Mucho menos cuidar a tu prójimo, hermano. La mayoría de la gente lo que hace es, lo único que hacen es cuidarse a sí mismos. Me voy a cuidar de que no me vayan a robar. Me voy a cuidar de que no me vayan a asaltar. Me voy a cuidar de que no me vaya a atropellar. La mayoría de la gente no se preocupa por su prójimo, para nada. Y pareciera que nada más los impíos son los que deberían de pensar de esa forma, pero algunos cristianos también pensamos así, hermanos. Pensemos un poquito, hermanos. Razonemos un poquito qué significa ser, primeramente, siervo de Dios. Después, custodio de tu prójimo y mayordomo de la creación, hermanos. En realidad nosotros somos siervos de Dios, hermanos. Siervos de Dios implica que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios. El que nos capacita para poder desarrollar ese oficio es el Espíritu Santo. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que Dios nos dio un espíritu vivificante para que seamos vivos de entre los muertos. Y es el Espíritu de Dios el que a nosotros nos capacita para poder desarrollar el oficio de siervo, custodio y mayordomo de una forma correcta. Pero en realidad ser siervo de Dios implica hacer la voluntad de Dios, implica obedecer a Dios. ¿En realidad lo estamos obedeciendo? En realidad, hermanos, en el área que nos desarrollemos, hermano, la medicina, el arte, la música, la ciencia, la educación, el hogar, en la escuela, con los compañeros, en la casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, donde quiera que nos encontremos, ¿obedecemos a Dios? Porque no nada más servir a Dios implica que vengamos el domingo a este lugar, brinquemos, cantemos unos himnos, escuchemos su palabra y ya cumplimos. Eso no implica que nosotros seamos siervos de Dios, porque aquellos que también son impíos también son siervos, pero son siervos inútiles, pero son ocupados también por Dios, hermano. Ahora, Dios te ha puesto o nos ha puesto a nosotros a trabajar en esta creación. Donde quiera que nosotros trabajemos, ya sea en la escuela, en la música, en el arte, en la psicología, la pedagogía, las matemáticas, la física, cualquier área de la vida, hermanos, cuando tú desarrollas o cuando desarrollamos el oficio que Dios nos ha dado a nosotros de una forma correcta, estamos sirviendo a Dios, hermano. No nada más en la escuela o no nada más en la iglesia, sino donde nosotros nos movamos, hermanos. Implica que nosotros somos siervos de Dios, hermano. ¿Qué significa que nosotros seamos custodios de nuestros prójimos? Muchas veces nosotros pensamos que nuestro prójimo, pues nada más es nuestro hermano, nuestra hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo. Pues los que nos reunimos aquí en la iglesia son nuestro prójimo, porque son los que tenemos más cerca, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es tu prójimo? Podemos leer la parte de la mujer samaritana. Podemos leer una parte. Se me fue la idea, hermanos, perdón. No. Perdón, hermanos, se me fue. Pero bueno, ciertamente, hermanos, cuando nosotros estamos diciendo que nosotros debemos cumplir correctamente con el oficio de que somos custodios de nuestro prójimo,
nosotros debemos de preocuparnos por nuestro prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo aquel que nos demande ayuda a nosotros, hermano. La Escritura no te limita, hermano. La Escritura es direccional. Cuando tú te encuentras en la calle una persona, es un ejemplo, un indigente, que te pide una moneda, la misma Escritura es clara. Y dice la Escritura, al que te pide, dale. No te está diciendo nada más que tú le tengas que dar una moneda. Tú le puedes dar a esa señora, o a esta persona, o a ese señor, palabra de Dios. Tú lo estás ayudando a esta persona porque es tu prójimo, o porque es un indigente. ¿No lo consideras tu prójimo? Un alcohólico. Un alcohólico te pide ayuda. ¿Cómo podrías tú ayudar a un alcohólico, hermano? Por eso Dios ha creado instituciones especiales y específicas para que estas personas que tienen este tipo de problemas sean atendidos de una forma correcta. Adúlteros, ladrones. Me estoy yendo a los extremos, hermanos. Pero no nada más eso sucede con los impíos, hermanos. ¿Qué pasa con los que también son de nuestro pueblo, hermanos? Los que decimos que somos hijos de Dios. A los últimos que queremos contratar a veces en nuestras empresas es a los cristianos, hermanos. ¿Y por qué no queremos contratarlos, hermanos? Bueno, pues como mi patrón es el jefe, pues me va a dar permiso de llegar tarde, ¿no? O me va a dar permiso de que mi trabajo lo desarrolle a medias. Pues hay más o menos. Hay Sebastián, más o menos. Ahí se van las cosas, hermanos. Pero un cristiano debe de ser las cosas, ahora sí como dicen, como lo manda Dios, de una forma correcta, de una forma perfecta. Los cristianos son los que deberíamos despuntar, hermanos. No deberíamos de sacar 10 en los exámenes. Deberíamos sacar re-10, como los españoles dicen. Re-10, o íbamos a sacar 11, y si se pudiera 20. Porque cuando nosotros nos estamos preparando, hermanos, debemos de ser ejemplo y debemos de ser testimonio. Sin embargo, hermanos, cuando un cristiano te dice, ayúdame, es tu prójimo, es creación de Dios, somos hermanos en Cristo, y al único, al que menos queremos ayudar a veces es a los de nuestro propio pueblo, hermanos. Muchas veces recibimos ayuda de aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Vemos como gente que es impía nos ayuda a nosotros. Y nosotros le pedimos ayuda a nuestro propio pueblo, y lo que hace nuestro propio pueblo es darnos la espalda, hermanos. Nos espantamos muchas veces con aquellos que nos piden ayuda, indigentes, borrachos, adúlteros, rateros, etc., etc. Y tampoco los ayudamos. Porque no te está diciendo nada más que lo que le tengas que dar es económico, sino tú le puedes dar consuelo, tú le puedes dar esperanza, tú le puedes dar palabra de vida, tú le puedes dar tantas cosas, ayudas, hermano. Por eso Dios te está diciendo que desarrolles de una forma correcta el oficio de custodio, de que cuides de tu prójimo. Mayordomo de la creación, hermanos. ¿Qué entendemos nosotros como mayordomo de la creación? Podemos ver, hermanos, que ciertamente el hombre, a causa del pecado, ha afectado a la tierra de una forma tremenda. Podemos ver cómo anoche mucha gente estaba truene y truene y truene cohetes.
y estaban muy contentos, y estaban felices, porque es el día de la independencia de México, ¿no? 15 de septiembre. Pero no nos damos cuenta todo el daño que le estamos haciendo a la creación de Dios, hermanos. Si nos asomamos al patio y vemos cómo se encuentra denublada la tierra a causa de todas las cosas que estamos haciendo. Y ese es un solo ejemplo, hermanos, palpable. Pero podemos ver industrias de personas que dicen que son cristianas, que contaminan los mares, que contaminan la tierra, que contaminan esta creación, hermanos. Y dicen que son cristianos, hermanos. Nuestra obligación, hermanos, cuando somos redimidos en Cristo, es ser colaboradores en Cristo para restaurar esta creación. Y ser colaboradores en Cristo para restaurar esta creación es que si algo está afectando esta creación, no lo hagas. Si tú sabes que tu coche contamina, pues mira, llévalo a afinar. O ocupa el transporte público. Si tú sabes que usar plástico afecta esta creación, pues no usemos el popote, todo aquello que no se deshace, hermanos, que no es biodegradable, todo aquello que contamina esta creación, no lo ocupemos, hermanos. Seamos testimonio de aquellos que no conocen de Dios, hermanos. Pero pareciera, hermanos, que los cristianos no lo hacemos. Aquellos movimientos como Greenpeace y como otro tipo de movimientos que no son cristianos, lo hacen mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos desarrollando el oficio de siervo, custodio y mayordomo? ¿Lo estamos desarrollando de una forma correcta? Es para que nosotros pensemos, hermanos. Porque ahora nosotros somos capacitados por el Espíritu Santo. Así como Cristo Jesús fue capacitado por el Espíritu Santo para poder cumplir con el oficio de profeta, sacerdote y rey, a nosotros también somos capacitados por el Espíritu Santo para poder cumplir con el oficio de siervo, custodio y mayordomo. No tenemos excusa, hermanos. Lo que nosotros deberíamos hacer es fieles a la palabra, fieles a la ley, fieles a la Escritura, y tampoco lo queremos hacer, hermano. Queremos muchas veces, en otras iglesias, no estoy diciendo aquí, que el sermón dure muy poquito, que lo limitan a 10 minutos, y que la alabanza sea espectacular, que dure 2, 3, 4 horas, porque es el que mueve los sentimientos, es cuando derrama el Espíritu Santo, y cuando la iglesia empieza a brincar y a bailar. ¿Cómo vamos a encontrar la dirección de Dios si nosotros no leemos la Escritura? Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a desarrollar correctamente el oficio de siervo, custodio y mayordomo, hermanos? ¿Qué nosotros entendemos por Cristo, hermanos, ahora? Que Cristo Jesús es nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero rey, que fue capacitado por el Espíritu de Dios, hermano. Y que ahora nosotros, como cristianos, desarrollamos el oficio de siervo, custodio y mayordomo, y somos capacitados también por el Espíritu de Dios, hermanos. Tomemos conciencia, hermanos, si en realidad estamos haciendo las cosas correctas. Y si no la estamos haciendo de una forma correcta, es buen tiempo de que recapacitemos y empecemos a hacer las cosas bien, correctas, como nos los manda nuestro Dios en su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, te estamos agradecidos, Señor, porque en primer lugar, Señor, tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Porque tú nos has dado esperanza, Señor, de vida. Y tú nos has puesto, Señor, en este lugar, Señor, primeramente para reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo. De que tú eres, Señor,
nuestro único profeta, nuestro único sacerdote y nuestro Rey eterno. Y que tú nos has dado a nosotros, Señor, responsabilidades, Señor, al ser tus hijos. Y nos has dado el oficio de ser siervo, custodios y mayordomos de esta tu creación, Dios. Te queremos pedir, Padre, en esta tarde, Señor, que tú nos capacites, Dios. Que todas las dificultades que podamos tener, Señor, tú nos ayudes, Señor. Prepáranos, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos aprender correctamente, Señor. Que podamos ser instruidos, Señor, por tu Santo Espíritu, Dios. Y, Señor, que en todo lo que hagamos, tú recibas la gloria y la honra. Porque tú eres el único digno, Señor, de recibirla, Padre. Bendito sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Amén. 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 Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel. Los invito a que respondamos a esta exposición de la palabra, cantando, entonando la alabanza número 90, venid, cantad de gozo en plenitud.